Alan Watts nació en un tiempo en que el mundo aún se estaba reconstruyendo después de las grandes guerras, un periodo marcado por la sed de sentido y la búsqueda de nuevos referentes que pudieran llenar el vacío dejado por la crisis espiritual y existencial de Occidente. Su trayectoria comenzó en Inglaterra, dentro de una educación tradicional, pero pronto reveló una mente inquieta, ávida de comprender los misterios de la vida más allá de las convenciones. Watts creció fascinado por la filosofía, la religión y los símbolos, sumergiéndose en textos cristianos, aunque pronto comprendió que había algo más allá de los límites del pensamiento occidental. Siendo aún joven, descubrió el Zen y el taoísmo, y a partir de ahí su vida se transformó en un canal de traducción entre mundos, un puente vivo entre Oriente y Occidente. Su llegada a los Estados Unidos representó no solo un cambio geográfico, sino también cultural y espiritual. En medio de un país que se consolidaba como potencia económica y militar, Watts encontró un terreno fértil para difundir sus ideas sobre la expansión de la conciencia y la trascendencia del ego. A través de conferencias y charlas, comenzó a atraer a personas sedientas de nuevas formas de ver la vida, en especial a jóvenes que ya no se identificaban con la rigidez moral y religiosa heredada de sus padres. Así, su voz se convirtió en una de las más influyentes de la contracultura, anticipando debates que décadas más tarde serían centrales en la filosofía popular. Watts no era un académico en el sentido tradicional, aunque estudió teología y recibió la ordenación como sacerdote anglicano. Su genialidad residía precisamente en no aferrarse al dogma, sino en cuestionarlo, desmontarlo y reconstruirlo con la ligereza de un narrador. No hablaba solo para especialistas, hablaba para todos, transformando ideas complejas en metáforas accesibles, narrando el Zen como quien habla de un río, describiendo el Tao como quien observa el viento mover las hojas de un árbol. Esa capacidad de comunicación directa, poética y envolvente lo convirtió en una figura única, más cercano a un maestro itinerante que a un profesor universitario convencional. A lo largo de su vida, Watts escribió decenas de libros, grabó cientos de conferencias y se convirtió en referencia no solo para estudiosos, sino también para músicos, artistas, terapeutas y buscadores espirituales. Su legado no está solo en las ideas, sino en el estilo con que las transmitía. Reía de sus propias palabras, invitaba al público a no creer ciegamente en él, sino a experimentar por sí mismos. Para él, la sabiduría no estaba en acumular teorías, sino en darse cuenta de que, en el fondo, la vida es un juego, una danza cósmica en la que cada uno de nosotros desempeña un papel fundamental. Alan Watts, por lo tanto, no puede reducirse a un simple filósofo o religioso. Fue un traductor de mundos, un intérprete del alma humana en busca de sentido, alguien que miró al vacío existencial y lo transformó en música, metáfora y risa. Su vida, marcada por excesos, contradicciones y genialidad, reflejaba exactamente lo que predicaba: la aceptación de que el caos forma parte del orden, de que la inseguridad es el verdadero suelo de la libertad y de que la conciencia es un océano en el cual todos estamos inevitablemente inmersos. Su biografía es al mismo tiempo la historia de un hombre y de una época, una respuesta al cansancio de la modernidad y una invitación a redescubrir lo sagrado en la vida cotidiana. Alan Watts se destacó como uno de los mayores intérpretes del pensamiento oriental para el público occidental del siglo XX, en un momento histórico en que el contacto entre culturas aún era limitado y estaba marcado por fuertes prejuicios. Mientras Occidente estaba enraizado en una visión dualista, racional y científica de la realidad, Oriente cultivaba tradiciones milenarias que hablaban de unidad, vacío y desapego. Para muchos, esos conceptos eran incomprensibles o incluso vistos como demasiado exóticos, pero Watts los tradujo con simplicidad, claridad y poesía, creando un verdadero vínculo entre dos formas de vivir y percibir el mundo. Su genialidad consistía en tomar ideas que podían parecer extrañas, como el ego es una ilusión, o la vida es un juego sin objetivo final, y explicarlas con metáforas accesibles, comparándolas con una danza, un río o el sonido de una música. Ese puente que Watts construyó no fue solo intelectual, sino profundamente existencial.
Comprendía que Occidente se había perdido en su búsqueda incesante de progreso, resultados y control, generando una cultura de ansiedad, alienación y vacío espiritual. Al presentar el Zen, el taoísmo y el Vedanta, Watts no pretendía que sus oyentes simplemente se convirtieran a las tradiciones orientales, sino que comprendieran lo que había de universal en ellas, una sabiduría que recordaba que la vida no es un problema que deba resolverse, sino una experiencia que debe vivirse. Esta perspectiva abrió un espacio para que miles de personas encontraran alivio en medio del peso de las expectativas modernas, dándose cuenta de que no estaban atrapadas por el papel social, el cargo profesional o las máscaras que la sociedad imponía. Watts no importaba conceptos fríos, transmitía experiencias. En sus conferencias era común que citara a maestros zen, contara parábolas taoístas o explorara los textos sagrados indios, pero siempre de manera fluida, mostrando cómo esas enseñanzas podían dialogar con los dolores y dilemas de quienes vivían en ciudades industriales, presos del reloj y de las presiones económicas. Hacía que la filosofía oriental dejara de ser un conjunto distante de doctrinas religiosas y se convirtiera en una práctica de vida, una nueva mirada hacia lo cotidiano, una invitación a percibir la interdependencia entre todas las cosas. El impacto de ese trabajo fue profundo, especialmente entre los jóvenes de la contracultura de los años 60 y 70 que buscaban una alternativa al materialismo occidental y a las guerras que marcaban a esa generación. Watts se convirtió en una especie de guía espiritual no oficial, alguien que ofrecía palabras de libertad en medio del peso de la moralidad rígida y del consumismo desenfrenado. Al hablar de Oriente y Occidente como caras de una misma realidad, ayudó a disolver las fronteras culturales y espirituales, invitando al público a ver que la verdadera sabiduría no tiene patria, sino que es universal. Al final, su puente entre las dos tradiciones no fue solo una traducción de ideas, sino un acto de reconciliación. Mostró que Oriente y Occidente no necesitan verse como opuestos irreconciliables, sino como complementarios, uno ofreciendo racionalidad, ciencia y análisis, el otro aportando intuición, silencio y contemplación. Esta integración dio a Occidente la oportunidad de mirarse en el espejo de Oriente y percibir sus propias limitaciones, al mismo tiempo que revelaba a Oriente la belleza de una comunicación clara y accesible. Alan Watts, por lo tanto, fue el arquitecto de un diálogo que cambió para siempre la espiritualidad moderna. Una de las enseñanzas más impactantes de Alan Watts es su visión de que el ego, esa voz interior que dice «yo soy», no es más que una construcción ilusoria. Para él, la creencia en un yo fijo, separado y sólido es la mayor fuente de sufrimiento humano. Desde temprano, somos condicionados a creer que somos individuos aislados, con fronteras rígidas que nos separan del mundo. Sin embargo, Watts sostenía que esa noción no reflejaba la realidad. El ego, según él, es solo un rastro mental, una convención lingüística, una historia que nos contamos a nosotros mismos, y cuando creemos ciegamente en esa historia, nos desconectamos de la totalidad de la vida. Watts solía usar metáforas simples para explicar esta idea. Decía que el ego es como la ola que cree estar separada del océano. La ola tiene forma, inicio y fin, pero no existe fuera del mar. Del mismo modo, cada ser humano tiene una identidad particular, pero no es independiente del cosmos. Es solo la expresión temporal de algo mucho mayor. Cuando el ego olvida su naturaleza oceánica, surge el miedo, el apego y la ilusión de control. Es precisamente esa falsa separación la que crea la ansiedad constante de demostrar quiénes somos, de defender una reputación, de acumular posesiones y títulos para reforzar la idea de un yo que, en la práctica, nunca existió como entidad sólida. Esa visión resonaba profundamente con las tradiciones orientales que Watts estudiaba y difundía, en especial el budismo y el taoísmo. En el budismo, la noción de Anatman enseña que no hay un yo permanente. En el taoísmo, el flujo de la vida muestra que todo está en transformación, y aferrarse a una identidad fija es nadar contra la corriente. Watts tradujo esas ideas para el público occidental con una claridad casi poética,
mostrando que abandonar la ilusión del ego no significa negar la individualidad, sino reconocerla como parte de algo mayor, así como un árbol es parte del bosque y no existe fuera de él. Al traer esa perspectiva, Watts también ofrecía un antídoto para el narcisismo y la alienación de la modernidad. Recordaba que la obsesión por construir una identidad perfecta es una trampa, porque cuanto más luchamos por reforzar el ego, más frágiles e inseguros nos volvemos. La verdadera libertad, decía él, está en darse cuenta de que no somos solo la voz en nuestra cabeza, sino el propio flujo de la vida que se manifiesta a través de ella. En lugar de aferrarnos al personaje, podemos relajarnos y permitirnos vivir plenamente, sin la necesidad constante de justificar nuestra existencia. Esa deconstrucción del ego tenía también un efecto liberador a nivel colectivo. Al comprender que no estamos separados, sino interconectados, se derrumba la visión de que la vida es una competencia constante entre yo y los otros. Ese cambio de percepción abre espacio para la compasión, para el sentido de unidad y para una relación más armoniosa con la naturaleza. El ego, visto como ilusión, no desaparece por completo, pero pierde su poder tiránico. Pasa a ser solo una herramienta, una máscara útil en algunos contextos, pero que no define lo que somos en esencia. Ese mensaje, transmitido por Watts con humor, ligereza y profundidad, sigue siendo una de las llaves más poderosas para liberar la conciencia del peso de vivir en constante búsqueda de validación. Para Alan Watts, la vida no es una escalera que deba escalarse, ni una carrera hacia algún punto final glorioso. La existencia, decía él, no es un problema que deba resolverse, sino una música que debe bailarse, un juego que debe jugarse. Esa idea rompe con la lógica occidental del progreso lineal, donde todo se mide en términos de objetivos, metas y resultados futuros. Watts recordaba que, cuando escuchamos una canción, no esperamos ansiosamente el último acorde, así como, en una danza, no buscamos llegar a la esquina de la sala. El propósito está en el propio acto de bailar, en el movimiento continuo que solo tiene sentido mientras sucede. Así también es la vida. No se trata de alcanzar un destino, sino de estar presente en el flujo de cada instante. Esa metáfora de la vida como danza traía alivio a una sociedad marcada por la ansiedad del rendimiento y la búsqueda constante del éxito. Watts decía que vivimos engañados al creer que la vida es una especie de viaje de negocios, donde debemos acumular logros, dinero y reconocimiento como si estuviéramos guardando recibos que algún día se cambiarían por una recompensa final. Sin embargo, cuando llegamos al final nos damos cuenta de que no había ningún premio, solo el tiempo desperdiciado en correr detrás de algo que siempre estuvo aquí. Para él, esa carrera ciega genera frustración y sufrimiento, porque nos impide saborear lo único real que tenemos, el ahora. En sus conferencias, Watts invitaba a menudo al público a reflexionar sobre el comportamiento humano frente a la infancia y la vejez. Decía que miramos a los niños y pensamos, algún día crecerán y tendrán una vida de verdad, y miramos a los ancianos con pena, creyendo que su vida ya pasó. Pero el niño ya está viviendo plenamente, jugando, explorando, bailando. Y el anciano, incluso con menos tiempo por delante, sigue respirando y siendo parte de la gran danza cósmica. La tragedia, según Watts, es que pasamos la mayor parte del tiempo posponiendo la vida en nombre de un futuro que nunca llega, olvidando que el único lugar donde puede experimentarse es el presente. La danza de la vida, por lo tanto, es una invitación a la ligereza. No se trata de irresponsabilidad, sino de reconocer que la rigidez de vivir solo en función de metas nos aprisiona. Watts recordaba que incluso el universo parece bailar. Las estrellas giran en espirales, los planetas orbitan en ciclos, el corazón late en ritmo, la respiración es un vaivén constante. Todo pulsa en movimiento circular y la existencia sigue ese compás infinito. Cuando resistimos esa danza natural, intentando controlar cada paso, caemos en la ilusión del ego que cree ser el maestro de la orquesta, cuando en realidad somos solo parte de la melodía. Al rescatar esa visión, Watts ofrecía a Occidente una nueva forma de encarar la vida, no como peso, no como batalla interminable, sino como arte,
como celebración. Vivir es tocar un instrumento en la sinfonía del universo, sin prisa por terminar la música, simplemente entregándose al placer de tocar. Esa enseñanza sigue resonando, porque nos recuerda que la vida no está en el destino, sino en el caminar. No está en la última nota, sino en el sonido que vibra ahora. La danza de la vida es la liberación de la carga, de tener que llegar a algún lugar, y el redescubrimiento de la belleza, de simplemente estar aquí. Para Alan Watts, el Zen era más que una tradición oriental. Era un camino directo para experimentar la realidad sin los filtros incesantes del pensamiento. Percibía que Occidente había convertido la mente en un ídolo, un mecanismo de análisis y control que rara vez descansaba, creando una cultura obsesionada con explicaciones y racionalizaciones. El Zen, en cambio, proponía precisamente lo contrario: silenciar la mente discursiva para que la vida pudiera percibirse en su totalidad. Watts describía esa experiencia no como una fuga del mundo, sino como una inmersión profunda en él, donde la conciencia se liberaba de las narrativas y simplemente se fundía con el momento presente. El Zen no era para Watts un conjunto de dogmas que debían memorizarse, sino una práctica de desapego del propio lenguaje. Le encantaba contar parábolas zen, en las que los monjes respondían con risas, golpes o enigmas que parecían absurdos. Estas historias, lejos de ser meras excentricidades, revelaban el corazón de la filosofía zen, la incapacidad de la mente lógica de captar la verdad última. Watts decía que la mente es como un espejo empañado por el exceso de conceptos y que el zen sirve para limpiarlo, permitiendo que la realidad se refleje con nitidez. El silencio, por lo tanto, no era ausencia, sino presencia plena, un espacio en el que la vida podía revelarse tal como es, sin filtros. Ese silencio de la mente no significaba vacío en el sentido negativo, sino un estado de plenitud en el que las fronteras entre sujeto y objeto desaparecían. Watts explicaba que cuando alguien está totalmente absorto en una actividad, ya sea pintando, meditando o simplemente observando la lluvia, ya no existe una división clara entre yo y aquello que hago. Esa fusión era lo que el Zen llamaba Satori, una especie de despertar súbito en el que percibimos que nunca hemos estado separados del mundo. Para un público occidental acostumbrado a verse como entidades aisladas, esa idea era profundamente liberadora. Al traducir el Zen para Occidente, Watts no lo trataba como una religión exótica, sino como una invitación práctica a la experiencia. Decía que el Zen no es algo en lo que se cree, sino algo que se vive. Era un camino de liberación de la tiranía de los pensamientos, de la prisión del ego y de la ilusión del tiempo. Ese estado de atención plena, según él, estaba disponible en cada instante. Bastaba permitir que la mente se aquietara y que el corazón se abriera al ritmo natural de la existencia. Así, el Zen, en su visión, no necesitaba templos elaborados ni rituales complejos. Bastaban el silencio, la respiración y la entrega al presente. Ese mensaje resonó de manera tan poderosa que muchos, incluso sin comprender todos los aspectos formales del Zen, encontraron en sus palabras una forma de meditar sobre la vida con simplicidad y claridad. Para Watts, el silencio de la mente no era el final, sino el inicio de una vida vivida en autenticidad, donde cada momento se convertía en una puerta hacia lo sagrado. Alan Watts también tenía una percepción profunda del tiempo, y lo describía no como una línea recta que debía recorrerse desde el nacimiento hasta la muerte, sino como una ilusión que aprisiona la mente humana en un ciclo constante de expectativas. Para él, una de las mayores tragedias de Occidente era la incapacidad de vivir en el presente, ya que las personas siempre estaban atrapadas en recuerdos del pasado o en proyecciones del futuro. El pasado se convertía en una carga de memorias y arrepentimientos, mientras que el futuro era tratado como un depósito de esperanzas, promesas y ansiedades. De esa forma, la vida real, que solo existe en el ahora, terminaba siendo ignorada. Watts señalaba a menudo que vivimos como si la vida fuera una especie de ensayo general para un espectáculo que nunca llega. Desde la infancia, se nos enseña a esperar el próximo paso. Primero la escuela, luego la universidad, el empleo, el matrimonio, la jubilación.
Siempre hay una promesa de que la vida de verdad comenzará más tarde. Pero cuando finalmente miramos atrás, nos damos cuenta de que hemos estado demasiado ocupados esperando, mientras la vida ya estaba ocurriendo. Esa trampa de la expectativa es lo que genera tanto vacío existencial, porque siempre nos proyectamos hacia algo que nunca se concreta plenamente. Al deconstruir esa noción, Watts usaba una metáfora poderosa, la de que el tiempo es como un río. El error del hombre moderno es intentar retener el agua con las manos, mientras que el verdadero secreto está en dejarla fluir. El pasado es solo el agua que ya pasó por el puente, y el futuro es el agua que aún está por venir. El único agua que realmente existe es la que toca nuestros pies ahora. Esa metáfora simple revelaba una sabiduría profunda. La conciencia del presente no elimina el pasado ni el futuro, pero los coloca en su lugar adecuado, como referencias y no como prisiones. Watts también criticaba la forma en que la sociedad occidental había convertido el tiempo en moneda. Todo se medía en productividad, plazos y relojes. El valor de la vida pasó a contabilizarse en horas de trabajo, metas y resultados, como si la existencia fuera una inversión financiera. Pero recordaba que la verdadera riqueza no está en acumular años, sino en vivirlos con intensidad y presencia. Un solo instante vivido plenamente podía ser más valioso que décadas gastadas en automatismo. Esa visión liberaba a quienes lo escuchaban, pues mostraba que la vida no necesita esperar una ocasión especial, ya está sucediendo aquí y ahora. Con esto, Watts invitaba a cada persona a romper con la tiranía del tiempo psicológico. Vivir no era esperar un futuro perfecto, ni lamentar un pasado perdido. Era sumergirse en la eternidad del momento presente, que siempre ha estado disponible. Esa liberación de la trampa de la expectativa no significaba ignorar responsabilidades o planes, sino comprender que el futuro solo puede construirse en el presente, y que la única realidad concreta es la respiración que tenemos ahora. Para él, estar plenamente consciente del instante era la verdadera espiritualidad, un camino para reconciliarse con la vida y con la propia existencia. Entre las ideas más fascinantes de Alan Watts está la concepción del universo como un juego divino, una especie de juego cósmico en el que el todo se fragmenta en incontables formas para experimentarse a sí mismo. Para él, la existencia no era un sistema rígido con un objetivo final que alcanzar, sino un espectáculo de múltiples rostros en constante transformación. Watts comparaba la vida con una obra de teatro en la que Dios viste máscaras infinitas, ora como seres humanos, ora como animales, árboles, planetas o estrellas. El juego consiste en esconderse y revelarse, en olvidarse para luego recordarse, en vivir el drama del yo, separado para después despertar a la totalidad. Esa visión, fuertemente influenciada por el hinduismo y por el concepto de lila, el juego divino, mostraba que no había una finalidad última en el universo más allá de la propia experiencia. El sentido de la vida no estaba en llegar a un destino trascendente, sino en vivir la danza infinita de la creación. Así como un niño juega por jugar, sin preocuparse por una recompensa, el cosmos se expresa sin otra razón que existir. Para el público occidental, acostumbrado a pensar en términos de pecado, deber y propósito rígido, esa idea era revolucionaria. Watts mostraba que la vida no necesita justificación. Está justificada por sí misma, porque el propio acto de ser ya es la recompensa. En sus conferencias le gustaba recordar que si Dios es omnisciente y eterno, vivir solo como Dios sería tedioso, previsible y sin sorpresa. Entonces, según esta metáfora, el todo elige olvidarse de su infinitud y sumergirse en la limitación de ser humano, con todos sus dolores, alegrías e incertidumbres. Ese olvido temporal permite que el juego exista, porque sin él no habría drama, aprendizaje ni emoción. Sin embargo, la esencia divina permanece, siempre lista para ser redescubierta. Esa percepción transformaba la angustia humana en algo sagrado, porque incluso el sufrimiento formaba parte de la gran representación. Watts insistía en que comprender el universo como un juego divino no significaba caer en el nihilismo o la irresponsabilidad. Al contrario, era percibir que la vida no necesita un peso moral asfixiante
para vivirse en plenitud. Decía que el error de Occidente fue transformar la existencia en trabajo pesado, en lugar de reconocerla como celebración. Cuando recordamos que somos parte de un juego cósmico, podemos relajarnos ante las incertidumbres, reírnos de las contradicciones e incluso aceptar la muerte como un cambio de escenario, no como un final absoluto. La excesiva seriedad pierde sentido cuando comprendemos que estamos bailando dentro de un teatro universal que nunca termina. Al transmitir esa visión, Watts ofrecía una espiritualidad de ligereza, en la que lo divino no está distante, sino que se manifiesta en cada instante de la vida común. Comer, respirar, amar, llorar, todo eso forma parte de la representación sagrada. Reconocer el universo como juego divino es redescubrir que no hay nada fuera de lo sagrado, que todo es expresión del todo jugando consigo mismo. Esa comprensión no elimina los desafíos de la vida, pero los sitúa en una perspectiva más amplia, donde incluso los dolores cobran sentido como parte de la melodía infinita. Alan Watts vivió intensamente la efervescencia cultural de las décadas de 1960 y 1970, periodo en el que la contracultura exploraba nuevas formas de percibir el mundo y romper con los límites de la mente convencional. En ese escenario, la psicodelia desempeñó un papel central, y Watts no solo acompañó de cerca ese movimiento, sino que también reflexionó profundamente sobre su significado espiritual y filosófico. Veía las sustancias psicodélicas no como simples drogas recreativas, sino como herramientas capaces de abrir puertas de percepción, permitiendo vislumbres de estados de conciencia que iban más allá del ego. Su postura no era la de un predicador irresponsable, sino la de un explorador curioso que buscaba entender cómo esas experiencias podían ampliar la comprensión del ser humano sobre sí mismo y sobre la realidad. Watts argumentaba que los psicodélicos, cuando se usaban de forma consciente, podían ofrecer una especie de atajo momentáneo hacia la trascendencia, revelando la interconexión de todas las cosas y la ilusión de la identidad fija. Solía relatar que, bajo sus efectos, las fronteras entre sujeto y objeto desaparecían, y el individuo se sentía parte inseparable del universo, como si hubiera roto el velo que separa el yo del todo. Sin embargo, siempre se aseguraba de recordar que esas experiencias eran temporales y que no debían confundirse con la iluminación permanente. Los psicodélicos podían mostrar la puerta, pero no sustituían la práctica espiritual, la meditación, ni la vivencia cotidiana de la conciencia expandida. Esa mirada equilibrada de Watts sobre la psicodelia lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos. Mientras algunos defendían el uso indiscriminado de esas sustancias como forma de revolución cultural, él advertía que la verdadera transformación no ocurría solo en destellos de percepción, sino en la capacidad de integrar esas visiones en la vida diaria. Para él, de nada servía tener un vislumbre de la unidad cósmica y luego volver a la rutina con los mismos patrones de apego, miedo y alienación. La expansión de la conciencia debía traducirse en un cambio real de perspectiva, en una vida más ligera, compasiva y conectada. Aún así, es innegable que Watts veía en las experiencias psicodélicas un potencial poderoso para romper las barreras del pensamiento occidental, tan aferrado a la lógica lineal y a la obsesión por las certezas. Al hablar del LSD y de otras sustancias, recalcaba que el mayor valor de ellas estaba en mostrar que la realidad que tomamos como absoluta puede ser, en verdad, solo una construcción de la mente. Revelaban que existen otros modos de percepción, otras dimensiones de la experiencia humana que no caben en categorías racionales. Para muchos de sus oyentes, esas reflexiones eran liberadoras, pues ofrecían una nueva manera de encarar la espiritualidad y la existencia misma. Al final, Watts veía la psicodelia como una metáfora de algo mayor, la búsqueda por trascender el ego y acceder a estados de conciencia más amplios. No era la sustancia en sí lo que importaba, sino la apertura para ver la vida como flujo, juego e interconexión. Las experiencias psicodélicas eran solo una de las muchas puertas posibles para esa expansión, y siempre recordaba que el verdadero trabajo espiritual comenzaba cuando el efecto pasaba
y que daba la tarea de vivir el presente con plenitud. Al integrar la psicodelia a su pensamiento, Alan Watts se consolidó como uno de los grandes intérpretes de la experiencia mística en la era moderna, alguien que supo traducir visiones trascendentes en un lenguaje accesible, inspirando a generaciones a mirar más allá de la prisión del ego y a descubrir la vastedad de la conciencia. Para Alan Watts, la inseguridad no era una falla que debía corregirse, sino la esencia misma de la vida. Solía decir que el intento desesperado de controlar el futuro es precisamente lo que genera angustia, porque la naturaleza de la existencia es, por definición, incierta. Sin embargo, en lugar de tratar esa condición como una carga, Watts la transformaba en arte, el arte de abrazar lo imprevisible. Su mensaje era claro: la vida solo se vuelve soportable cuando dejamos de luchar contra su fluidez y nos permitimos flotar con ella, así como un barco acompaña la corriente en lugar de resistir las aguas. Esa visión chocaba con la mentalidad occidental, profundamente condicionada a buscar estabilidad, seguridad financiera, garantías sociales y planes a largo plazo. Watts decía que ese apego a lo previsible crea una falsa sensación de control, porque el universo no se somete a nuestras proyecciones. La propia idea de seguridad, afirmaba él, es una ilusión. No existe manera de prever absolutamente todo, y la insistencia en intentarlo hace que vivamos en un estado constante de ansiedad. Al reconocer que la inestabilidad es inevitable, podemos liberarnos de la prisión de querer garantías para cada paso. Watts solía usar metáforas para aclarar esta idea. Una de sus favoritas era la imagen del surfista. Él no controla las olas, pero aprende a deslizarse sobre ellas. El mar es imprevisible y precisamente por eso existe el arte del surf. De la misma manera, vivir es surfear sobre lo inesperado. Si esperamos olas tranquilas y perfectas, nunca entraremos en el océano de la vida. Pero si aceptamos el caos, podremos encontrar belleza en la incertidumbre. Esa metáfora revelaba el corazón de su filosofía. No es el orden absoluto lo que trae paz, sino la aceptación del movimiento constante. Esa aceptación de la inseguridad también era una forma de liberar a las personas de la parálisis del miedo. ¿Cuántas veces dejamos de actuar, de amar o de explorar nuevos caminos porque esperamos que todo esté garantizado? Watts recordaba que esa espera nunca termina, porque el futuro jamás ofrece certeza. La verdadera valentía, por lo tanto, no está en eliminar el miedo, sino en caminar incluso frente a la incertidumbre. Mostraba que la vida, cuando se abraza en su impermanencia, se vuelve más auténtica, porque ya no intentamos controlarla como una máquina previsible, sino que la vivimos como una aventura. Al final, el arte de la inseguridad no es resignación, sino libertad. Es darse cuenta de que, si nada está garantizado, todo es posible. Que la misma inestabilidad que asusta también abre espacio para lo nuevo, para lo inesperado y para el milagro cotidiano. Alan Watts invitaba a su público a reírse de su propio miedo, a dejar de lado la necesidad de respuestas definitivas y a sumergirse en el flujo de la vida con ligereza. Para él, la inseguridad no era el enemigo, sino la condición necesaria para que el juego cósmico de la existencia pudiera continuar. Alan Watts dedicó gran parte de su vida a interpretar y difundir el taoísmo, una tradición milenaria china que valora la fluidez, la naturalidad y la armonía con el flujo del universo. Para él, el Tao no es un dios antropomórfico ni una doctrina rígida, sino el principio fundamental que lo impregna todo, invisible, silencioso, pero eterno en su movimiento. El Tao es como el viento que no se ve, pero mueve árboles, nubes y olas. Es la ley no escrita que gobierna el ritmo de la vida y de las estaciones, la fuerza que mantiene el cosmos en equilibrio sin esfuerzo ni imposición. Watts destacaba que comprender el Tao no significa intelectualizarlo, sino experimentarlo, sentirse parte de su flujo, percibir la danza invisible entre opuestos y darse cuenta de que toda resistencia genera sufrimiento. La armonía invisible del Tao se manifiesta en todos los aspectos de la vida, según Watts. Explicaba que los seres humanos tienden a luchar contra el flujo natural de las cosas, queriendo forzar resultados o controlar eventos que están más allá de su alcance. Esa lucha genera tensión, ansiedad y frustración.
Y, por otro lado, cuando nos alineamos con el Tao, actuamos con la vida en lugar de contra ella. Nuestros movimientos se vuelven graciosos, nuestras decisiones más intuitivas y nuestras relaciones más fluidas. Watts enfatizaba que esa armonía no exige pasividad o inacción, sino una acción consciente y espontánea, conocida como Wu Wei, el actuar sin esfuerzo forzado, el permitir que las cosas sigan su curso natural. Watts también vinculaba el taoísmo con la percepción de unidad e interdependencia. Explicaba que, así como un árbol no lucha por ser árbol, ni una ola intenta ser océano, nosotros también formamos parte de un sistema mayor, en el que cada acción y cada elección repercute en el todo. Esa visión expandía la conciencia del individuo, mostrando que la búsqueda obsesiva de control y separación es ilusoria. La vida fluye en ciclos, y la felicidad surge cuando nos damos cuenta de que somos parte inseparable de ese movimiento continuo. Al comprender el Tao, aprendemos a aceptar que el cambio es constante, que la muerte es tan natural como el nacimiento, y que la verdadera sabiduría está en armonizarse con esa danza invisible. En sus conferencias, Watts recalcaba que el Tao no es dogma, sino experiencia. No es algo que deba estudiarse solo intelectualmente, sino vivirse en la práctica, en la respiración, en el caminar, en la contemplación de la naturaleza, en las relaciones. La armonía invisible se revela cuando dejamos de imponer nuestras ideas rígidas sobre cómo debe ser la vida y comenzamos a percibirla como realmente es, compleja, imprevisible y perfecta en su propio ritmo. Invitaba a su público a observar la simplicidad del presente, a reconocer la belleza de lo cotidiano y a darse cuenta de que, al alinearse con el Tao, incluso los desafíos se convierten en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Watts lograba traducir conceptos antiguos de una manera accesible y poética, mostrando que el taoísmo no es una filosofía distante o abstracta, sino una práctica viva que nos enseña a vivir con más ligereza, presencia y sensibilidad. Para él, la verdadera iluminación no es un estado extraordinario alcanzado en un retiro aislado, sino la capacidad de reconocer la armonía invisible en cada gesto, cada instante y cada respiración. Esa percepción transforma la vida común en algo sagrado, haciendo que la realidad cotidiana se sienta como una danza continua entre movimiento y silencio, acción y entrega, ser y fluir. Para Alan Watts, la meditación no era simplemente una práctica ritual o espiritual, sino la clave para percibir la vida en su totalidad, libre de las distorsiones impuestas por el ego y las expectativas sociales. Veía la mente humana con frecuencia aprisionada en patrones repetitivos de pensamiento, preocupaciones por el futuro, arrepentimientos del pasado, juicios y comparaciones constantes, y defendía que la práctica de la presencia plena era esencial para liberarse de esas ataduras. La meditación, según Watts, es el proceso de observar los pensamientos y sentimientos sin identificarse con ellos, reconociéndolos como fenómenos pasajeros, como nubes que cruzan el cielo, sin intentar controlarlos ni retener lo que surge. Watts insistía en que la meditación no trata de suprimir la mente ni de alcanzar un estado místico especial, sino de experimentar la realidad tal como es. La atención plena permite que cada instante sea sentido en toda su plenitud, sin filtros ni interferencias del juicio. Subrayaba que cuando nos volvemos plenamente conscientes del momento presente, descubrimos que la vida siempre es suficiente. El miedo y la ansiedad surgen cuando nos alejamos de la hora, cuando proyectamos deseos y frustraciones sobre lo que aún no ha sucedido o sobre lo que ya pasó. La práctica de la meditación, por lo tanto, no busca crear algo nuevo, sino revelar lo que ya existe, la conciencia pura que observa y percibe sin apego. Un punto central en las explicaciones de Watts era la idea de que la meditación es, al mismo tiempo, simple y paradójica. No se necesitan técnicas complicadas ni rituales sofisticados. Lo único que se requiere es atención y aceptación. Sin embargo, la dificultad surge de la resistencia natural de la mente, que quiere planear, evaluar y controlar constantemente. Por eso, Watts
Comparaba la meditación con estar en un bote que flota sobre un río. No hay necesidad de remar contra la corriente, pero sí de estar consciente del agua, del movimiento y del propio bote, permitiendo que todo fluya sin resistencia. Esa metáfora ilustraba cómo la práctica transforma la relación del individuo con la vida, de lucha constante a presencia consciente. Además, Watts vinculaba la meditación con la percepción de interconexión. Cuando la atención plena se convierte en hábito, las fronteras rígidas entre yo y otro comienzan a disolverse. Afirmaba que el sentido de separación es una construcción mental que nos impide percibir la unidad fundamental de todas las cosas. Al meditar, surge la comprensión de que pensamientos, sentimientos y percepciones no pertenecen únicamente a un yo aislado, sino que forman parte de un flujo mayor, universal. Esa percepción no solo promueve serenidad interior, sino que también aumenta la compasión, pues entendemos que cada ser es expresión del mismo flujo de vida. Finalmente, Alan Watts veía la meditación como una práctica transformadora, que no se limita al tapete o a la sala de meditación, sino que se extiende a la vida cotidiana. Caminar, escuchar, observar, conversar e incluso trabajar pueden convertirse en actos meditativos cuando se realizan con plena atención y presencia. Insistía en que la verdadera maestría no consiste en huir del mundo o en buscar estados extraordinarios, sino en estar totalmente presente en lo común, lo cotidiano y lo inevitable. La conciencia plena, por lo tanto, es una puerta hacia la libertad interior, revelando la riqueza y la belleza que existen en cada instante, transformando la vida común en una experiencia profunda y significativa. Alan Watts abordaba la vida como un juego cósmico, una danza continua, en la que la conciencia humana con frecuencia se pierde en la ilusión del ego. Para él, el ego no es una entidad fija o verdadera, sino una construcción mental que surge del intento de definir quiénes somos y de separar al individuo del todo. Esa separación ilusoria es la raíz de muchos sufrimientos. Al creer que somos individuos aislados, luchando por la supervivencia y el éxito, creamos ansiedad, competencia y alienación. Watts afirmaba que al percibir la naturaleza ilusoria del ego, es posible jugar la vida de una manera más ligera, sin la necesidad constante de control, aprobación o comparación. La metáfora central que utilizaba para explicar esta perspectiva era la del músico. La vida no es algo que deba ganarse o conquistarse, sino algo que se toca como una melodía. Así como un músico no se aferra a la nota final, sino que disfruta del ritmo y de las transiciones, los seres humanos deberían vivir apreciando el flujo del momento, sin dejarse aprisionar por el deseo obsesivo de resultados. El juego de la vida, según Watts, no tiene un objetivo fijo. Su belleza reside en la participación misma. Esa visión confrontaba directamente la mentalidad occidental, orientada a metas, conquistas y definiciones rígidas de éxito. Watts también exploraba cómo la ilusión del ego influye en la percepción de la felicidad. Muchos creen que la felicidad depende de acumular posesiones, estatus o reconocimiento externo, cuando en realidad surge al liberarnos de la identificación con el ego y entregarnos al flujo natural de la existencia. La idea de ganar o perder se vuelve irrelevante cuando comprendemos que la vida no es una competencia objetiva, sino una experiencia sensible, un movimiento constante entre ser y estar. El sufrimiento, por lo tanto, se amplifica cuando insistimos en vivir como un ego separado, ignorando la interconexión que impregna toda la existencia. Además, Watts enfatizaba que la conciencia de la ilusión del ego no es únicamente intelectual, sino profundamente experiencial. Incentivaba prácticas que integraran mente y cuerpo, como la meditación, la atención plena, la contemplación de la naturaleza e incluso la danza o la música, que revelan la unidad y el flujo inherentes a la vida. Al experimentar la disolución del ego, percibimos que el yo no es el controlador absoluto, sino una expresión pasajera del todo, una ola momentánea en el océano de la conciencia. Esa percepción transforma la relación del individuo con el mundo, de un estado de tensión y esfuerzo constante a un estado de ligereza, creatividad y espontaneidad. Por último,
Alan Watts invitaba a sus oyentes a enfrentar la vida con humor y ligereza, entendiendo que el juego de la existencia es fluido, imprevisible y esencialmente divertido. Reconocer la ilusión del ego no significa anularse, sino darse cuenta de que el yo es solo un personaje temporal en la narrativa del universo. Esa comprensión permite que la persona participe en la vida de forma más plena, con menos miedo, menos apego y mayor apertura a la belleza del presente. La vida, en ese sentido, deja de ser una carga o un problema que deba resolverse y se convierte en una danza continua, en la que cada paso, cada gesto y cada experiencia contribuyen a la melodía eterna de la existencia. Alan Watts exploraba con frecuencia la profunda interconexión entre los seres humanos, la naturaleza y el cosmos, defendiendo que la percepción fragmentada de la realidad es una de las principales fuentes de sufrimiento. Para él, la separación entre yo y otro, entre humanidad y naturaleza, es ilusoria, creada por el pensamiento dualista que domina la mente occidental. Esa visión dualista conduce a la explotación, la competencia y la alienación, mientras que la conciencia de la unidad revela que todo lo que existe es expresión de un mismo flujo universal. Watts sugería que al contemplar la naturaleza, ya sea a través de una caminata silenciosa en un bosque, observando el océano o simplemente notando el movimiento de las nubes, podemos experimentar una percepción intuitiva de esa unidad, donde cada ser es simultáneamente distinto y parte del todo. El universo, según Watts, no es una máquina fría ni un sistema jerárquico dominado por leyes rígidas, sino una danza continua de energía y conciencia. Comparaba la existencia con un juego de improvisación en el que cada elemento, desde la partícula más pequeña hasta las estrellas más distantes, participa en una coreografía cósmica interdependiente. Esa visión disolvía la idea de control absoluto o separación. No somos meros espectadores, sino participantes activos de un proceso vivo, en el que cada acción repercute en múltiples niveles de la realidad. Watts subrayaba que, cuando comprendemos esa unidad, la vida cotidiana, las relaciones, el trabajo, el ocio, adquiere un significado más profundo, pues todo forma parte de un mismo movimiento orgánico e interconectado. Además, Watts enfatizaba la importancia de percibir la naturaleza cíclica del universo, las estaciones, los ciclos de crecimiento y declive, el nacimiento y la muerte de seres y sistemas reflejan patrones que se repiten en diferentes escalas, de lo microscópico a lo cósmico. Reconocer esos ciclos permite aceptar la impermanencia como algo natural y no como una amenaza. Sugería que esa comprensión reduce la ansiedad y la resistencia, permitiendo que la vida se viva con mayor armonía y equilibrio. La muerte, al igual que el nacimiento, deja de ser temida cuando entendemos que ambos son aspectos de un flujo continuo que trasciende la limitación del tiempo individual. Watts también vinculaba esa percepción de unidad cósmica con la espiritualidad práctica. Argumentaba que la sensación de separación alimenta al ego, que busca seguridad e identidad a través de posesiones, estatus o creencias fijas. Al darnos cuenta de que somos expresiones del mismo flujo vital que impregna el universo, la necesidad de controlar, comparar o competir disminuye. Esa conciencia promueve compasión, generosidad y un profundo sentido de pertenencia, pues entendemos que el bienestar de cada parte influye en el todo. Así, cuidar de la naturaleza, de los demás seres y de nosotros mismos se convierte en una práctica natural de alineación con el universo. Finalmente, Alan Watts recordaba que esa experiencia de unidad no tiene que ser abstracta o inaccesible. Pequeños momentos de contemplación, atención plena y presencia pueden despertar la percepción del flujo universal. Animaba a la curiosidad y a la apertura a lo inesperado, sugiriendo que la vida se revela plenamente cuando dejamos de imponer limitaciones a la experiencia y nos permitimos fluir con los ritmos naturales del mundo. La conciencia de la unidad cósmica transforma cada instante en una oportunidad de armonía, alegría y comprensión, conectando al individuo con la eternidad del flujo que crea, sostiene y disuelve el universo sin esfuerzo, sin prisa, de manera absolutamente perfecta. Alan Watts desafiaba con frecuencia la manera tradicional de encarar la vida y la muerte,
proponiendo que ambas no deben verse como opuestos, sino como partes inseparables de un mismo flujo continuo. Para él, el miedo a la muerte se alimenta en gran medida del apego al ego y de la ilusión de control sobre el propio destino. Explicaba que la conciencia humana tiende a identificarse con un yo separado, creando la sensación de que la existencia individual es limitada y finita. Esa percepción genera ansiedad y resistencia ante la muerte, impidiendo que se viva plenamente. Watts afirmaba que, al percibir la continuidad y la interconexión de la vida, la muerte deja de ser una amenaza y se convierte en un proceso natural, parte esencial del ciclo del universo, al igual que la salida del sol o el flujo de un río. Según Watts, vivir en alineación con la conciencia del presente es la clave para trascender el miedo a la muerte. El pasado y el futuro son construcciones mentales que a menudo roban la atención del instante presente, creando arrepentimientos o expectativas irreales. Al centrarse en el ahora, el individuo descubre la plenitud de la vida, que no se define por logros o por la acumulación de experiencias, sino por la intensidad con que cada momento es percibido y vivido. Comparaba la vida con tocar una nota musical. No es la nota final lo que importa, sino la experiencia de cada sonido, cada pausa, cada transición. Esa perspectiva transforma la relación con la propia existencia, haciendo que cada instante sea significativo por sí mismo, sin necesidad de justificaciones externas. Watts también subrayaba que la muerte no es una interrupción, sino una transformación. La energía que sostiene la vida continúa fluyendo, incluso después del cese de la forma física individual. Esa perspectiva reduce la ansiedad frente al final de la vida, permitiendo que la persona enfrente su propia mortalidad con serenidad y aceptación. Recordaba que muchas tradiciones orientales, especialmente el budismo y el taoísmo, ven la muerte como un cambio de estado, un pasaje hacia otro aspecto del flujo continuo de la realidad. Esa visión no es solo filosófica, sino profundamente práctica. Al aceptar la muerte, somos capaces de vivir de manera más auténtica, libres de miedos y expectativas que limitan el potencial de nuestra experiencia. Además, Watts abordaba la eternidad del presente como un principio fundamental para la libertad interior. Sugería que el tiempo, tal como lo percibe el ego, es ilusorio. El pasado y el futuro existen solo en la mente, mientras que la realidad se renueva continuamente en cada instante. La conciencia plena revela que el presente es eterno, un punto de convergencia entre todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá. Esa percepción transforma la manera de interactuar con el mundo. Pequeñas acciones, gestos y elecciones adquieren un valor profundo, pues cada instante se vive como un todo completo, lleno de potencial y significado. Finalmente, Alan Watts alentaba la aceptación de la vida en su totalidad, incluyendo el nacimiento, el crecimiento, el declive y la muerte, como un acto de comprensión y amor por el flujo natural de la existencia. Veía la vida y la muerte no como eventos separados, sino como dos caras de un mismo fenómeno continuo, interconectado con la unidad cósmica. Al interiorizar esa perspectiva, el individuo alcanza una serenidad que trasciende el miedo, permitiendo que cada experiencia se viva con profundidad, alegría y conexión, transformando la existencia común en una danza consciente con el eterno presente, en perfecta armonía con el universo que nos envuelve y nos sostiene. En el último bloque de su filosofía, Alan Watts se centraba en la trascendencia del ego como camino hacia una vida plena, libre de miedos y de las limitaciones impuestas por la mente dualista. Afirmaba que la identificación rígida con el yo, separado, crea barreras internas que generan ansiedad, conflicto y sufrimiento, convirtiendo al individuo en esclavo de sus propias construcciones mentales. Al reconocer que el ego es solo una representación temporal dentro de un flujo continuo de conciencia, la persona comienza a experimentar la vida con mayor ligereza, fluidez y libertad. Watts sugería que la trascendencia del ego no es un abandono de la individualidad, sino la comprensión de que el yo es una expresión momentánea del todo, una ola que emerge y regresa al océano universal, participando en el ritmo cósmico sin aferrarse a límites ilusorios.
Utilizaba diversas metáforas para explicar esta práctica: la vida como danza, la existencia como música, la conciencia como río. Cada metáfora enfatizaba que vivir plenamente significa moverse con el flujo, en sintonía con los ritmos naturales del universo y no en contra de ellos. Al soltar la necesidad de controlar, justificar o poseer, el individuo se conecta con la espontaneidad y la creatividad inherentes a la existencia. Este estado de trascendencia del ego permite percibir la realidad de manera más directa, sin los filtros rígidos del juicio, del miedo o de la competencia. La vida se convierte así en una experiencia de flujo constante, en la que cada acción es significativa no por resultados o conquistas, sino por su propia esencia e impacto en el momento presente. Watts también señalaba que la trascendencia del ego conduce a la disolución del miedo a la muerte y a la reducción del sufrimiento causado por el apego y la ansiedad. Cuando el ego deja de ser el árbitro absoluto de la experiencia, el individuo se siente seguro incluso frente a la impermanencia, el cambio y la pérdida. Observaba que la muerte, el fracaso y el dolor dejan de ser enemigos, convirtiéndose en elementos naturales del flujo de la vida. La aceptación profunda de la realidad tal como es, sin resistencia ni intentos de control absoluto, transforma la conciencia, permitiendo una vida más armoniosa y equilibrada. Otro punto central es que la trascendencia del ego abre espacio para la compasión y la empatía genuinas. Al percibir la unidad subyacente de todos los seres, surge la comprensión de que los demás no son externos ni separados, sino manifestaciones del mismo flujo vital. Esta percepción cambia la relación con el mundo. La rivalidad y el aislamiento ceden lugar a la colaboración, a la generosidad y a la conexión auténtica. Watts enfatizaba que estas actitudes no son moralismos impuestos, sino consecuencias naturales de la percepción de que actuar contra los ritmos del universo genera tensión, mientras que alinearse con ellos produce armonía y alegría. Finalmente, Alan Watts animaba a sus seguidores a practicar activamente el arte de vivir sin miedo, incorporando la conciencia del presente, la percepción de la unidad cósmica y la trascendencia del ego en todas las actividades cotidianas. Sugería que cada gesto, cada pensamiento y cada interacción se convierta en una oportunidad para experimentar la libertad, la ligereza y la profundidad de la existencia. La verdadera sabiduría para Watts no reside en acumular conocimiento intelectual, sino en vivir de manera consciente, conectada y fluida, en sintonía con el flujo universal, transformando cada instante en una experiencia plena, rica e infinitamente significativa, donde el ego deja de ser un obstáculo y pasa a ser una expresión armoniosa del todo. Este es el bloque final, que concluye el guión completo sobre Alan Watts, abordando su filosofía de vida, la conciencia del presente, la ilusión del ego, la unidad cósmica, la aceptación de la muerte y la trascendencia personal.